Saludos, saludos amigas y amigos de todo el territorio nacional. Buenas tardes y buenas noches República Dominicana. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de este espacio que es el espacio de todos ustedes, Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión, Canal 19. Como siempre, gracias al Dios Todopoderoso que nos da la vida y nos da esta maravillosa oportunidad para venir a compartir diariamente con todos ustedes en este horario estelar. De 6 a 7 de la noche, aquí estamos en Cinevisión batallando con Dionisio Santana, agradeciendo siempre a todos ustedes, amigas y amigos, en todo lo ancho y largo de la República Dominicana por esta sintonía que nos brindan. Igualmente un saludo especial y nuestra gratitud a los dominicanos y a las dominicanas que residen en otras latitudes del mundo. Gracias infinitas por distinguirnos. Hoy tenemos un programa maravilloso, un programa súper especial, dedicado especialmente para ustedes, y vamos a contar, como siempre lo hacemos cuando tenemos invitados, en la primera parte, vamos a conversar con un lujo de invitado. José Miguel Soto Jiménez, general retirado, ex jefe de las Fuerzas Armadas, está con nosotros. No le digo ex ministro porque en ese momento no era ministro. Sí, muy bien, qué placer de verte. No era un ministerio, sino la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Sí. Así es. Fue un cambio importante organizacional porque todas las secretarías de Estado pasaron a ser ministerios. Claro. Exactamente. Claro. General, un placer enorme tenerlo aquí en este espacio, batallando. Usted siempre ha estado batallando. Sí. Bueno, lo primero que debo decirte, más allá de cualquier formalidad, de esa que se acostumbre, que son muy necesarias en todo el esquema social y de la vida pública, decirte que realmente me siento muy complacido de estar en este espacio. Y tú sabes que cuando digo complacido, realmente lo estoy, porque te conozco hace tiempo y conozco tus aptitudes, pero sobre todo tu disposición, y es lo que a mí más me gusta, de articular ideas. Gracias. Sí, entonces estoy aquí, debo decirte un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa y también, por qué no decirlo, un saludo muy pueblista para todos. Sí, porque además el general ya, ¿verdad?, de su paso por la uniformada, pues está uniformado en la Fuerza del Pueblo, y con él vamos a conversar de esos temas políticos, pero antes quiero agradecerle infinitamente este regalo tan apreciado, tan maravilloso que usted nos hace llegar. Mira aquí, magnate, para que no salga preso de aquí hoy. Mira, enfócame aquí, por favor, dame un close-up aquí. Las 58 leyes del poder. ¡Wow! ¡Qué obra tan maravillosa! Gracias, general, gracias, la voy a disfrutar, igualmente estas otras también. Y bueno, antes de entrar en temas políticos partidistas, con el tema de la Fuerza del Pueblo, su entrada a la Fuerza del Pueblo y sus aspiraciones allí, sus aspiraciones partidarias, ¿no? Me gustaría conocer su opinión con relación a estos casos que están siendo procesados en la justicia dominicana, y que hay incluso un caso muy sonado, el caso Coral 5G, que involucra a militares activos, incluyendo 3 generales. ¿Qué opinión le merece? Mira, lo primero es que tú sabes que, bueno, déjame primero significar el nombre del programa, Batallando. Tiene que ver mucho, inclusive con la idea. Te voy a citar un poeta, Neruda, que decía que, óyeme, la vida es una eterna milicia, ¿verdad? Y eso presupone el sacrificio, el valor, pero también, debo decirte, que requiere la disciplina y además la obediencia. Y cuando yo hablo de la obediencia a las leyes a las que estamos sometidos todos los ciudadanos. O sea que yo creo que en el trajinar del ejercicio político y del ejercicio ciudadano, el nombre está muy bien puesto, porque sí, de eso se trata. Me costó unos cuantos días analizando. Bueno, y digo yo, bueno, pero la vida es una batalla diaria. Claro, una batalla diaria que hay que librar
muy rítmica o muy armónica con los intereses nacionales. Claro. Con los intereses nacionales. Entonces, la democracia misma es precisamente una lucha. Fíjate, parece una paradoja, pero la democracia presupone el acuerdo del desacuerdo. El derecho que tenemos de disentir es un derecho ciudadano. Bueno, pero tu pregunta es interesante por esas consideraciones que hemos hecho. Entonces, yo me voy a remitir a lo que ha dicho en reiteradas ocasiones, que es la línea del partido precisamente, cuando se especifica, y eso tiene su historia también, se especifica que lo más importante en estos procesos, lo ha dicho el presidente Fernández, sí, es, en primer lugar, la observación del debido proceso. Claro, claro. Y segundo, la presunción de la inocencia, que es una de las claves emblemáticas de nuestro sistema jurídico. Yo creo que esos casos están en ese sentido donde deben de estar, en la ventilación de la justicia y en esas dos consideraciones del presidente Fernández. Entonces, yo como guardia al fin, sí, ¿verdad? Entonces tengo que ser disciplinado con esa línea. Y esos son dos principios fundamentales que en el trajinar... Y acorde con su coherencia. En el trajinar político. Pero yo te decía que eso también tiene su historia, debo decirte, ¿verdad? Eso parece algo muy novedoso con el asunto de la independencia del poder del Ministerio Público, que es un logro de la democracia, ¿verdad? Sí, y el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho él mismo, sí, que ese es el principal logro de su gobierno, ¿verdad? Pero también debemos subrayar el papel emblemático de la magistrada Miriam Germán, que también parecería... Y su trayectoria. No, precisamente, que no es una novedad. No es una novedad. No es una novedad. Entonces, yo recuerdo, entre otras cosas, un enfrentamiento público que tuvo la magistrada hace mucho tiempo con el doctor Balaguer. Con el doctor Joaquín Balaguer, que también le envió una carta pesada. El doctor Balaguer, que fíjate un detalle que te voy a decir, que en eso tiene sus similitudes, y quiero que se me entienda bien, con el presidente Fernández. ¿Por qué? Porque, mira, Balaguer, con o sin razón, fue uno de los políticos más agraviados, insultados, después de, sobre todo de la era de Trujillo, la llamada era de Trujillo. Sí. Y déjame decirte que el doctor Balaguer nunca respondió a esos agravios, nunca. Ahora, no era su estilo. Pero te diré que fíjate la trascendencia de la magistrada Miriam Germán, que a ella le respondió con una carta que provocó una réplica debidamente magistral. Para la historia, es bueno que busquen esa carta. Es un referente, no solamente para la justicia, no, es un referente para la ciudadanía ejemplar. Bueno, entonces, dicho esto, te debo decir que esos casos, yo digo, se podría malentender que los casos están donde están. Y te decía del referente histórico. Te voy a decir una cosa que poca gente sabe. Esa actitud no ha sido nueva. Con o sin manipulaciones, las consabidas manipulaciones que se han hecho a través de nuestra historia, sobre todo en lo que se llama el autoritarismo clásico dominicano. La gente no sabe que el general Antonio Duvergé, yo digo que es yo lo llamo como el soldado ejemplo. Sí. No se me olvida nunca una frase que cuando el general Pedro Santana lo intimó a derribar el gobierno del presidente Manuel Jiménez, el general Duvergé le dijo al general Santana que su sable no tenía filo para las luchas intestinas. Eso lo retrata debidamente, sino contra el enemigo invasor, el agresor haitiano. Entonces, hay que tomar en cuenta, pero ese héroe, la gente no sabe, y creo que fue el primer caso en la historia dominicana, donde un militar, jefe del Ejército Expedicionario Sur, fue acusado y sometido a la justicia por corrupción. Y voy a decir el hecho. El hecho fue que aparecían las raciones del ejército, eran galletas que tenían una cruz, y esas galletas comenzaron a aparecer
en todos los ventorrillos, pulpería, etc. Sin embargo, sometido a la justicia, sometido a la justicia, con el debido proceso, Claro, claro. fue descargado. Fue descargado. Yo diría que es un buen ejemplo porque ahí había prejuicio por la relación Santana y Sí, Duvergé. sí. Y entonces, que era el presidente de la República. Entonces, Sí, en esa época, fíjate un detalle interesante. No solamente fue descargado, sino que continuó en su cargo. Estoy hablando de la segunda campaña de la guerra dominico-haitiana del 1845. O sea que él mismo le reconoció su inocencia. No, un tribunal. Un tribunal y lo reconoció porque debidamente, ese es el debido proceso. Bueno, Sí. y entonces, a pesar del famoso artículo aquel del noviembre del 45, del artículo 2000, bueno, ¿qué fue? Fue restaurada su honestidad, su honradez, porque resulta que estaban apareciendo las galletas, las raciones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué estaban apareciendo las galletas? Porque los soldados la vendían. La vendían. Una vez se les daba su ración, la vendían para comprar cualquier otra cosa. Por necesidad. Bueno, yo te menciono ese caso. A través de la historia tú vas a encontrar mucho. Eso, bueno, pero cuando yo te digo que esos casos están donde deberían estar, dando la buena fe guardada de que no hay perjuicio ni retaliaciones Correcto. políticas, entonces esperemos que en la ventilación de eso. Y yo pienso que en todo caso es muy amargo para los enjuiciados y para sus familiares. Y puede convertirse también en un ejemplo para Claro. los uniformados. Claro, entonces... Y para todo el que y de yo una u otra pienso forma forma parte que del Estado. mira, eso sería entrar en una discusión un poco... Mira, yo pienso que realmente el logro del Ministerio Público Independiente, el logro que el presidente ha dicho que es uno de sus mejores, Sí. de sus mejores acciones, debe mirarse claramente. Porque en todas partes del mundo, óyeme, en todas partes del mundo civilizado que yo conozco, incluyendo en los países de corte socialista, vamos a llamarle así, ¿verdad? De economías dirigidas, centralización estatista, fíjate que el Ministerio Público nunca es independiente. Lo que debe ser independiente es la judicatura. La judicatura. La judicatura. Y en eso, ¿tú te acuerdas del símbolo de la justicia? Que era una, sí, la venda, diosa, la famosa sí, venda. la Bueno, diosa Temis. bueno, está bien, pero eso, yo pienso que de todas maneras, en la lucha contra la corrupción, debe ser, es ejemplar. Pero, tampoco debe ser manipulada políticamente, no solamente Claro que por no. los agraviados, Claro que no. sino por el propio Estado. Ya el presidente encaminó eso. Pero tampoco puede atribuirse los logros que corresponden al Ministerio Público, que es independiente. Claro. ¿Verdad? No, y tampoco se puede asumir que el Ministerio Público se constituye en una sola persona. Claro, Es un conjunto, claro. ¿verdad?, de una institución muy amplia Sí. que tiene que caminar en esa misma dirección y falta mucho para lograrlo. Sobre todo, llegando al ejemplo de lo que te estoy diciendo, de esa nulidad de la independencia que no existe. Fíjate que sin ser abogado y sin ser un jurisconsulto, tú debes usar el ejercicio comparado, el derecho comparado. En los países desarrollados, civilizados, vamos a llamarle así, Sí. fíjate, y tú lo ves hasta en las películas, en la cinematografía, sobre los juicios y sobre la justicia. Fíjate que, ¿qué es lo que se dice en esos juicios? Óyeme, cuando no se dice el Estado contra fulano de tal, por tal delito, entonces se alude la representación de Sartori. Sí, ¿Cuál es la representación de Sartori? El pueblo contra fulano de tal. Bueno, en algunos casos, recuérdate que ni siquiera se pueden tomar fotografías. En algunos estados, por ejemplo, de los Estados Unidos. en los Estados Unidos entonces, son dibujos animados. Entonces, yo creo que de todas maneras,
los procesos, hay que tener cuidado en esa lucha. O sea, no se puede ver como una retaliación política, aunque lo sea. Aunque lo sea. Ahora bien, pero tampoco se pueden atribuir juicios políticos, o sea, elementos políticos, para decir que ahora sí se está persiguiendo y ejecutando. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Ministerio Público es independiente. Correcto. Sí. General, el tema de los inmigrantes haitianos es un tema complejo, muy complejo, que la gente lo ve simple, pero no es tan simple. No se trata de un cumplimiento de la ley, de venir en una camiona, como se dice popularmente, recoger gente negra y mandarlo para Haití. Se trata de una aplicación de una política pública. ¿Qué hacer? Porque mientras más reforzamos la frontera, mientras más inversiones hacemos, más indocumentados haitianos vienen a la República Dominicana y ya parece que tuviésemos una invasión. Bueno, como tú has dicho, el tema es complejo, pero yo no me voy por lo complejo. Mira, ni siquiera es dable en este momento la preocupación, que fíjate, yo creo que está tramada la preocupación. Cuando tú ves las encuestas, en esas encuestas, sin mencionar cuáles, cuando tú ves que solamente un 3, un 4, un 2% es la preocupación del ciudadano por los haitianos, eso no es verdad. No es verdad. Eso no es verdad. Hay una preocupación generalizada que se puede ver en las razones. Ahora, yo lo que veo es la gravedad. La gravedad que no ha ido en descenso, sino en aumento. Bueno, y citando de nuevo, más allá de la politiquería, vamos a llamarle así, hay que citar de nuevo al presidente Fernández. El presidente Fernández ha dicho dos cosas que sumamente atinadas. Primero, mira por qué. Porque ya citamos el doctor Balaguer, que nunca respondió, ¿verdad?, a su insulto. Pero también hay que ver que en ese caso, y yo creo que esa es la semejanza principal, el presidente Fernández ha sido 3 veces presidente de la República, en procesos electorales democráticos, y una de ellas desde la oposición. ¿Verdad? Y ganando con un porcentaje imponente. Entonces, con respecto a eso, y yo creo que es una línea importante a seguir, él ha dicho que él no está de acuerdo, no solamente con la violación de nuestra soberanía, y hay que explicar lo que se entiende por soberanía, sino que no está de acuerdo que ninguna potencia, ni ningún organismo internacional pueda inferir en las leyes que nosotros nos hemos dado. Y qué bueno que tú comenzaste por el caso de la migración ilegal. El problema haitiano es más complejo que eso, es más complejo que eso, pero la migración ilegal, y es bueno que el ciudadano lo comprenda, porque lo está sufriendo. En ese caso, ya no es una amenaza tramada, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Es una o sea que pacífica. si tú, podría ser inclusive muy sencillo, tú mirarlo como una amenaza de lo que va a pasar. Es que está pasando. Está pasando. Cuando el presidente de la República habla, Luis Abinader, cuando el presidente de la República dice que no se puede solucionar el problema haitiano en base a la República Dominicana, cuando él dice eso, ¿verdad?, estamos llenos de contradicciones. ¿Por qué? Porque eso está pasando. Se está resolviendo el último caso alarmante, y es afortunado que el gobierno diera una respuesta rápida a eso. ¿Verdad? El tema de Canadá. Es el tema de Canadá. Esa es la principal mentiz. Entonces, fíjate, el señor canciller de la República, un académico muy reputado, óyeme, él ha dicho que estamos en los mejores momentos de las relaciones dominico-americanas, norteamericanas. Entonces, fíjate, hace 3 años, más de 3 años que nosotros no tenemos embajador, sin embargo hay un embajador en Haití. Sí, y esa decisión del gobierno canadiense da como una sensación de que la comunidad internacional no solamente no le interesa resolver el problema, sino que ni siquiera lo entiende. No, lo primero que hay una sucesión, una concatenación. Mira, todo el mundo se imagina que yo, como exministro de las Fuerzas Armadas, exsecretario de las Fuerzas Armadas,
puedo tener información privilegiada. Sí. Yo no tengo información privilegiada. Yo lo que le doy seguimiento al problema, no solamente en los hacedores de opinión, siguiendo los periódicos, las redes, etcétera. Sí. No solamente eso, sino también oyendo y observando las propias declaraciones de los miembros del gobierno. Entonces, ahí es que tengo en cuenta la concatenación de vida. Yo soy de los que creo que la más grave amenaza, entre muchas otras, del problema haitiano, es que ya no hay encubrimiento, no se guardan las formas. No se guardan las formas. Los Estados Unidos no están guardando la forma. No. La comunidad internacional, los organismos internacionales no están guardando la forma. Entonces, ahí, sin duda pero general, internamente, porque sí, ciertamente uno escucha a los expresidentes, desde Joaquín Balaguer, que aunque fue uno de los más duros en la aplicación de la ley, también tuvo su momento permisivo. El doctor Leonel Fernández, el expresidente Hipólito Mejía, sí, Danilo Medina, y uno los escucha hablando desde la acera del frente una cosa y desde la otra acera sí, otra cosa. Ahora, ¿qué hacer con la complicidad interna, tanto de civiles como de militares? Bueno, pero hay un problema serio que tú has mencionado. Y entonces me obliga a mí a repetir de nuevo, porque las cosas no se pueden especular. Hay que oír claro. los testigos. Con la experiencia que se desprende de forma obvia del ejercicio del poder. Los otros días, hace un tiempo, el presidente Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo, alguien, un periodista, le echó una especie de charla en cara eso que tú estás diciendo, ¿verdad? En el lenguaje dominicano. Una cosa con violín y otra cosa con guitarra. Sí. Pero él dio la respuesta correcta. Porque el presidente Fernández tiene una ventaja, como gran comunicador que es. Él dice lo preciso. Ni de más ni de menos. Es un sino él en la dice lo preciso y lo conveniente. Mira, y tú sabes lo que él dijo, que es importante, muy importante para comprender el problema. Él dijo, bueno, cuando yo fui presidente, cosa que es cierta, el Estado haitiano era un Estado fallido. Yo decía en esa época desde mi posición de ciudadano, yo decía, no es un Estado fallido, es un Estado fuñido. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué es lo más importante en este caso? ¿Qué quiso decir con él? Él dice, ahora... Pero ahora no hay Estado. No, ahora el Estado no existe. No existe. Es un fenómeno sumamente interesante que ha pasado, no es único, por ejemplo, pasó en Somalia. Sí. Cuando el Estado, su inexistencia provoca la pérdida de los atributos del Estado, ¿verdad? Entre ellos, uno escandaloso, que es la pérdida legal del monopolio de la violencia, que es un atributo del Estado. Bueno, pero la legitimidad de las autoridades haitianas también es inexistente. Sí. Es una vigencia una fáctica. Tú dijiste la palabra clave. Entonces, fíjate, la situación en palabras concretas no son las mismas. Como no es la misma también, y tú dijiste también una cosa que me da pie para decirte otra, óyeme que tampoco es el mismo la cantidad desorganizada y desbordada de la migración, hay un de la migración haitiana, no es lo mismo. Y entonces hay que marcar, tú hablaste de Balaguer. Cuando yo era un niño, ya hace mucho tiempo, yo oía a los mayores, mis mayores, y otras opiniones. Y fíjate que en esa época, en los 12 años de Balaguer, los haitianos jamás tenían el número que tenía ahora, la migración ilegal. Lo traían, era un poquito más, lo traían para cortar la caña, pero ya el pueblo dominicano sentía en su piel el problema. ¿Tú sabes lo que decían en esa época? Los haitianos tienen una invasión pacífica. Óyeme, y me uno a eso para decirte otra cosa. Cuando yo era un muchacho también, para tú ver un haitiano, tú tenías que ir a los ingenios. Sí, eso era cierto. Los batalles. Claro. Tú querías ver a un haitiano, bueno, pero resulta... Pero ahora no. No,
Ahora lo único que hay que hacer es abrir la puerta de tu casa o transitar en la calle. Ellos mismos te la abren porque van vendiéndote. Pero más allá de cualquier argumento, porque los haitianos, ojo, si el Estado haitiano no existe, tampoco hay otras realidades. Tampoco pueden articular una estrategia debidamente, pero de una forma interesante y no precisamente en Haití. La estrategia haitiana, con la que nos han acusado a nosotros de muchísimas barbaridades que son falsas, apócrifas, está usando y ha usado siempre la estrategia de la lástima. La estrategia de la lástima. Te digo que ya no es un atributo del Estado, sino, ¿tú sabes de qué? De la diáspora poderosa haitiana en los Estados Unidos y de los liberales, entre comillas, de Washington. Que muchos de ellos son los patrocinadores de las bandas. Pero que eso no lo está diciendo tú, ni lo digo yo. Lo ha dicho el mismo Canadá. Claro. Canadá ha enjuiciado una serie de esos ricos poderosos haitianos, empresarios, que solamente hablan el creol para dirigirse a sus sirvientes. Los acusado de eso, con nombres, de esos ricos que están financiando las bandas y que tienen el territorio nacional, que es otro atributo que también se ha perdido, controlado por las bandas que pagan ellos. Y eso es un peligro. ¿Tú sabes por qué? Porque históricamente en Haití hay una tradición de fuerzas paramilitares, ¿verdad? Eso ha sido siempre. Primero se llamaban los Totomacaus, luego los Cremer, siempre han existido esas cosas. Entonces, hay una tradición al respecto, pero siempre también, desde épocas tan pretéritas como principios y finales del siglo XIX, desde el siglo XIX, quizás algunos en el siglo XVIII, han usado, en el mismo proceso de la independencia haitiana, han usado el territorio nacional como santuario. O sea que llámese bandas, llámese guerrillas, operan en Haití y entonces cruzan. Y ese es un peligro que se ha señalado muchas veces. Ahora bien, yo en sentido general, yo pienso, si ese es un atributo que me corresponde pensar como ciudadano, yo pienso que el más grave problema que nosotros tenemos con eso, yo lo veo desde el punto de vista político, la migración desproporcionada haitiana, que también es otro misterio. No se sabe el número, a pesar del famoso censo. No se sabe. Tú sabes, naturalmente, que el censo no da un número exacto, pero debe dar un número aproximado. Pero, como decimos en el Cibao, a ojo de buen cubero, tú sabes ya la magnitud del problema. Pero el problema fundamental es que, y vuelvo y te repito, yo lo veo desde el punto de vista político, es que la migración ilegal haitiana se está tragando los frutos de la democracia dominicana, que tanto trabajo, sacrificio, sangre y sudor le ha costado al pueblo dominicano, con razones específicas. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo también el problema del 4% de la educación. Tú sabes, yo no sé si tú tienes memoria. Y el mismo presupuesto de salud pública. No. La salud, bueno, pero... Eso es terrible. Pero fíjate una cosa, un alto funcionario de la salud de este gobierno, ha dicho él, no lo ha dicho tú, ni lo ha dicho yo, ni lo ha dicho nadie, sino él. Él dice que el sistema de salud está colapsado y él dice la razón. ¿Por qué? Por la presencia haitiana. Creo que ayer o hoy salió en los periódicos precisamente. 15,000 parturientas haitianas. Y a eso me conduce a tu... Es un dineral. Sí, pero sí, terrible el presupuesto. Pero lo mismo pasa en educación y lo mismo pasa con el mercado del trabajo. Antes había, bueno, pero... y la economía informal. La economía informal. Ha sido asaltado. Por eso yo digo que los haitianos ilegales no solamente están atentando contra la riqueza del dominicano, sino también contra la pobreza del dominicano. Y lo más importante que yo te puedo observar con respecto a eso, que ya no hay ninguna duda, porque eso se refleja abiertamente en las opiniones de los norteamericanos, los pasos que dan en ese respecto, de las potencias de los organismos internacionales. Ya es una cosa
totalmente desfachatada. Fíjate, o sea, que usted entiende entonces que ciertamente está en marcha aquel plan histórico de unificación de la isla. Pero déjame decirte una pregunta. ¿Y a ti te queda alguna duda? Y escúchame que te responda con una pregunta. ¿A ti te queda alguna duda? Solamente hay que ver. Tú tienes que pararte cerca de aquí, de la planta. Tú tienes que pararte en un semáforo. Sí. Tú vas a encontrar los mismos menesterosos que ha habido siempre, pero hay una diferencia. Que si hay 10 que te venden de todo, cualquier cosa, esa es la economía informal, entonces, sencillamente, si hay 10, hay 8 haitianos. Sí. ¿Verdad? Manipulando también, manipulando su pobreza, articulando su miseria, buscando la estrategia de la lástima. Entonces, mira, en cosa concreta, ¿tú crees que debe haber muy pocos heladeros dominicanos? Debe haber muy pocos fruteros dominicanos. Ya incluso hasta los limpiacristales lo están sustituyendo. Pero no solamente eso, algo más peligroso todavía, y los guardianes, los famosos celadores, serenos, de los edificios de Santo Domingo, son haitianos. Entonces, yo pienso que hay, mira, realmente, tú comenzaste a decirlo ahorita, hace un momentico, tú hablabas, yo lo digo de otra manera tremendista, ya no quiero decirlo así, ¿verdad? Puede decir exaltado, sobre todo por mi vieja condición de militar. El asunto de que a mí no me importa lo que esté pasando en Haití, a pesar de la desgracia. No, la desgracia y de lo que eso significa, sino lo que pasa en Santo Domingo. Lo que pasa en Santo Domingo. Tú hablaste de la palabra mágica. ¿Tú sabes cuál es la palabra mágica? ¿Cuál es la política de Estado que tú puedes articular, identificar ciertamente fronteriza? ¿Hay una política fronteriza? Yo pienso que no. ¿Hay una política para el tema haitiano? No la hay. Entonces, eso es grave porque esas políticas los estados se expresan, actúan en base a esas políticas formales de Estado. Así es. General, yo sé que usted tiene una agenda todavía que le quedan algunas actividades y nos ha honrado en venir aquí, pero no puede irse sin hablarnos un poquito de su entrada a la fuerza formal, ya a la fuerza del pueblo de manera formal, y cuáles son sus inquietudes políticas allí. Sí, bueno, lo primero que yo te voy a decir es que ha sido una gran experiencia. Yo tengo también otra característica. Yo no puedo ser neutral como ciudadano, tal como decía Solón hace 2000 años. El peor pecado ciudadano es no participar en el debate, pero hay otras implicaciones, mi querido amigo. Las otras implicaciones es que la neutralidad se ha articulado siempre de manera artera. Lo que deben ser constitucionalmente, legalmente, no partidarios, son los militares. Bueno, entonces, yo lo que te digo es que esa experiencia que yo he visto, quizá también por mi formación militar, yo he llegado ahí, a ese partido, y la gran experiencia es la dinámica que anima a la Fuerza del Pueblo, que es un partido que se ha usado hasta en su contra, muy novedoso, cómo ese partido está entregado formalmente a la búsqueda del poder, siguiendo los rastros, aunque ha dicho Domingo Jiménez, ¿sí? Ha dicho algo realmente no Domingo Jiménez, ha dicho algo realmente interesante. ¿Tú sabes lo que ha dicho él? Que una de las características del Partido del Pueblo es que todos somos iguales en la lucha del pueblo, pero hay un fin, hay un propósito ligado no solamente a los intereses nacionales, donde el presidente Fernández ha hecho hincapié, sino vinculado a los grandes problemas. Si tú me preguntas, ¿por qué usted se fue para la Fuerza del Pueblo? Yo te digo precisamente que ese es uno de los indicativos. Yo me fui a ese partido por no quedar indiferente de lo que está pasando, para construir una voluntad política bajo el liderazgo del presidente Fernández, que entonces pueda no solamente llegar al poder, sino enfrentarlos
y corregirlo. Y el presidente Fernández, con la experiencia que tiene, con su visión, su calidad de visionario que siempre la ha tenido, entonces es una muestra. Gracias infinitas al general Soto Jiménez por estar aquí con nosotros en este espacio batallando. De verdad que me siento muy privilegiado y honrado. No, yo me siento igual. Y déjame decirte y tengo que dejarle la invitación abierta porque se quedaron muchos temas. Sí, que esa es la ventaja de conversar. Si me invitan, yo vengo. Y déjame decirte algo, finalmente, que debemos comenzar por ahí. Hay que destacar para la noticia, no solamente... ¿verdad? Podemos tener el ministro de las Fuerzas Armadas. Fíjate, tú me tiraste un bucapié ahorita sobre cuáles son mis aspiraciones. Y yo te digo a ti, yo no creo en los políticos que no tengan aspiraciones, pero yo te digo que en este momento yo estoy entregado con vehemencia al trabajo político para que la fuerza del pueblo y su presidente lleguen al poder. Entonces, después, como dijo un famoso poeta, la aspiración y el descanso hay que dejarlo para 15 minutos después de la victoria. Sí. Muchísimas gracias, general. Gracias por estar aquí con nosotros y le dejamos la invitación abierta. Bueno. Muchos temas pendientes. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos, entonces tenemos todavía temas que tratar con todos ustedes y retornamos en breve. ¿Eso quiere decir que tú sigues batallando? Sí, batallando. Sí, Nuestra gente es alegre y tranquila y eso tenemos que protegerlo. Sí, pero a nosotros también hay que protegernos. Claro que sí, lo vamos a proteger. Jueguen ahí. Continuar con el cambio en los barrios de la capital será una de nuestras prioridades. Protejamos nuestra ciudad. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, deja la bucón ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución.
son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo, se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la línea 1 del metro, que estará lista a mediados de este año, y de la extensión de la línea 2C a Los Alcarrizos, que estará finalizada en el próximo año 2024. Construir más obras con menos recursos, eso es cambio. Sigamos haciendo patria. ¡Que viva la República Dominicana! Y que Dios los bendiga a todos y a todas. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti. Regresamos a Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión, Canal 19. Bueno, después de esta maravillosa entrevista, ¿no?, con el general Soto Jiménez, pues vamos a continuamos con algunos temas de interés. Es importante que la población entienda los procesos internos de las instituciones. Por ejemplo, he visto reseñas en algunos medios de comunicación, y así lo han destacado también informaciones emitidas por la propia Junta Central Electoral. En este caso me refiero a la Junta Central Electoral, porque ha decidido adquirir unas 12,000 lactos, equipos de última generación, para estar preparados para las próximas elecciones del año que viene. Y yo quiero felicitar a la Junta Central Electoral, a su pleno, al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, por esta iniciativa que ha sido además consensuada con los partidos políticos de nuestro país. ¿En qué sentido yo valoro esto, señores? Es que eso es lo que hace falta en las instituciones, que estemos preparados para los procesos, para que no se repita en la República Dominicana ningún otro inconveniente que pueda manchar un proceso de tanta importancia como los procesos seleccionarios de nuestro país, donde los dominicanos y las dominicanas ejercen su libertad, ejercen su derecho al voto, y eso tiene que ser sagrado. Pero esa situación tiene, esa democracia que expresa el pueblo a través de las urnas, tiene que ser garantizada por el trabajo honesto, por el trabajo transparente de esa institución que es la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo esos comicios. Y lo que está haciendo la Junta Central Electoral es preparándose
precisamente para cualquier tipo de inconvenientes en el caso que se presente, está actuando a tiempo y yo felicito a la Junta Central Electoral en ese sentido. Miren, otro tema que quiero tratar brevemente porque el tiempo hoy ha sido muy corto, muy corto. Ayer hablamos de la situación de una joven que se llama Raquel González de San José de Ocoa y presentamos el video donde esta joven pues es amenazada por su expareja. Y en el día de hoy, tengo que decirlo, me comuniqué con el fiscal adjunto de la provincia y hablamos de ese tema. Me refiero a Castillito, que es como se le conoce popularmente, todos los socoeños y las socoeñas lo conocen. Entonces, hablé con el padre también de la joven, Carlino González, y en este momento tengo la información de que la Fiscalía, dándole soporte, apoyo, ¿no?, a la Policía Nacional, está detrás de este sujeto. Ojalá que esto pues pueda incluso tener apoyo de profesionales de la psiquiatría, porque este joven no aparenta estar bien y es una persona que se presenta en una casa a tirar piedra como loco, pues obviamente que debe ser atendido cuanto antes. Vamos a, miren este video, aquí ese video tiene la voz incluso de la propia Raquel, la víctima, ¿no? Y tenemos, señor director, para ver si lo podemos colocar, las declaraciones del fiscal adjunto, donde en el mismo preciso momento que ya pues estaba requiriendo la fuerza pública para ir en busca de este sujeto. Vamos a ver si lo tenemos listo ya, ese video. Aquí en San José de Ocoa. ¿Qué es lo que le pasa? Magistrado, ¿qué es lo que está sucediendo? No, vamos a hacer un trabajo con la policía, a ver si localizamos a una persona. ¿Le van a llevar protección a la joven que está solicitando protección? La Fiscalía siempre le ofrece protección a todos los testigos y la víctima. Pues en este sentido, pues ya usted va con la policía para... ¿cómo que se llama la joven? No recuerdo el nombre, ¿no? Papá le dicen Carlino, no recuerdo. Sí, la hija de Carlino, que fue presentada en el programa de Dionisio Santana Batallando. Entonces, esto es una respuesta efectiva de la Fiscalía de San José de Ocoa con los auxiliares del cuerpo del Ministerio Público. Muchas gracias, Castillo. Nuestra responsabilidad como comunicador es que las cosas se prevengan, que no ocurra una desgracia más, que no ocurra un feminicidio más y que esto pueda degenerar y terminar en una desgracia. Porque en el video anterior que presentamos, la propia víctima dice que él le dijo que anda buscándola con una pistola para matarla y para después suicidarse él. Entonces lo que queremos es que esto no concluya como han concluido otras tragedias. Lamentablemente el tiempo ha concluido. Si Dios lo permite, mañana de 6 a 7 de la noche aquí estaremos una vez más batallando con Dionisio Santana.